Vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 1 al versículo 9. Vamos a leerlos todos así de corrido. Dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Después el escritor de este evangelio de Juan nos sitúa que después de una visita de Jesús a Galilea, Jesús retorna a Jerusalén. Y aquí nosotros encontramos el tercer milagro de este evangelio del libro de Juan. Y esta historia que acabamos de leer es única en el evangelio de Juan. No la encontramos en los otros 3 evangelios, solamente la encontramos en este evangelio de Juan. Pero realmente es una pieza bíblica hermosa, no solo de lectura, sino para estudio y para poder predicar en esta mañana. Porque si bien es cierto, los milagros de Jesús no requieren más que nuestra fe, esta lectura nos muestra a nosotros que hay algunas ocasiones donde nuestra intervención y nuestro esfuerzo es necesario para ver la obra del Señor manifestada a nuestro favor. Todo se centra alrededor de un estanque llamado en hebreo Betesda. En la traducción más literal que podamos tener, Betesda significa lugar de misericordia, significa casa de bondad. Betesda podríamos también traducirlo como la casa de la gracia. Eso significa Betesda. Cualquiera de las 3 que usted diga va a ser verdadero. Casa de misericordia, casa de gracia, lugar de bondad. Ahora, ¿quiénes se encontraban allí en ese estanque de Betesda? Dice que había 5 pórticos, pero ¿qué lo hacía realmente ser un lugar de alguna manera peculiar dentro de la ciudad de Jerusalén? En ese estanque, la narrativa aquí nos dice que de cuando en cuando un ángel removía las aguas, y aquel que primero se zambullía en esas aguas era sanado. No hay algo histórico que diga que pasó así de esa manera, pero el libro de Juan lo recoge y nos lo dice a nosotros que eso era lo que se decía en aquel tiempo. ¿Quiénes estaban allí alrededor? Dice la misma palabra que estaba una multitud de enfermos, que estaban allí ciegos,
que alrededor del estanque habían cojos, habían paralíticos. Eso es lo que dice la palabra. Todos, absolutamente todos ellos tenían un común denominador, y es que no se podían valer por sí mismos. Todos necesitaban de alguien para poder lograr su propósito en la vida. Recuerde, multitud de enfermos. Diga conmigo, multitud de enfermos. Es para ver si están despiertos, para ver si alguien no está ahí con 365 score viendo cómo va la euro. Cualquier gol me levanta la mano y yo voy a entender entonces. No crea, predicar un domingo de euro es lo más cristiano que he hecho. Sí, yo le anuncié a la iglesia que el miércoles se acababa mi tiempo de pastor y entraba en un tiempo de vacaciones. Nada de consejerías, no quiero ver a nadie, porque el Señor nos ha regalado un mes en donde en la mañana 3 partidos de la Euro y en la noche 3 partidos de Copa América. ¿Cómo no va a ser un tiempo profético esto? Esto es algo hermoso. Sí, yo me siento conectado con el Señor en este tiempo. Bueno, tanto que me perdí de lo que estaba hablando, imagínense. Dice que había una multitud de enfermos, habían ciegos, habían cojos y habían paralíticos, y ninguno de ellos se podía valer por sí mismo. Todos ellos necesitaban ayuda de alguien. Ahora, ¿qué hacía toda esta multitud de enfermos ahí en ese lugar? ¿Por qué se habían agolpado allí? ¿Por qué esta gente vivía en ese lugar? Ya lo dije anteriormente, porque dice la palabra, ¿verdad? Lo narra de esta manera. Dice, porque todos ellos creían que algo milagroso pasaba de cuando en cuando. Porque todos ellos creían que desde el agua iba a surgir un milagro para ellos. Todos ellos estaban allí porque esperaban tal vez un cambio grande en sus vidas. Todos estaban con una conciencia que necesitaban algo que produjera para ellos un nuevo caminar, un nuevo amanecer, un nuevo despertar. Todos estaban realmente necesitando de una ayuda externa. Y dice la palabra que ellos, dentro de lo que creían, era que un ángel venía y un ángel agitaba las aguas, y aquel que primero llegaba era sanado. Y en ese momento aparece Jesús, y bajo ese pensamiento y bajo esa mentalidad, dice la palabra que Jesús visita el estanque de Betesda. Jesús llega a ese lugar en donde tal vez no era un lugar en donde mucha gente quería estar. Tal vez era un lugar a donde mucha gente, yo creo de que no era un lugar turístico en la ciudad de Jerusalén para ese tiempo. ¿Se imaginan agolpado gente enferma, cojos, paralíticos, gente que tal vez no se podía valer por sí mismo, gente que no podía caminar? No los quiero introducir tal vez a un pensamiento que después hagan caras un poco raras, pero sus necesidades, cómo lo hacían. Tal vez ese lugar no era el lugar que más delicioso olía. ¿Se imaginan esas aguas que no corren? Porque las aguas de un estanque no corren. Las aguas de un estanque pues están como estancadas. Por eso usted y yo no somos estanques, ¿verdad? Nosotros somos ríos, fuentes. Así lo dijo Jesús a aquella mujer. Dijo de que todo el que tome de su agua, de su interior brotarán ¿qué?
ríos, no somos estanque. Entonces se imagina, Jesús llega a ese lugar y se encuentra con esta gente que estaba buscando algo milagroso, pero por medio de cosas equivocadas. Esta gente esperaba en su propio plan. Esta gente esperaba en su propio redentor. Esta gente esperaba una salvación que no proveía de la verdad. Y allí aparece Jesús, el médico de médicos, aquel que todo lo podía, aquel que con sus palabras podía dar vida, aquel que con sus palabras podía hacer que los vientos se detuvieran, aquel que por medio de sus palabras podía darle libertad a cautivos. Y llega el médico de médicos a ese lugar y ellos no se dan cuenta que la salvación había llegado para ellos. Aquel que no necesitaba remover las aguas, aquel que no necesitaba que pasara un tiempo considerable para manifestar un milagro, se presenta allí en el estanque de Betesda. Y todos estos enfermos, quienes no le habían llamado a Jesús, lo ven llegar, pero le ignoran, porque ellos estaban esperando un ángel y no estaban esperando al Mesías que se les había aparecido enfrente. Yo creo que usted ya va entendiendo más o menos, porque del Betesda que quiero hablar no es el Betesda físico, no es el Betesda que tenía 5 pórticos alrededor. Quiero hablar del Betesda espiritual, del Betesda que no es un lugar físico, sino una condición de nuestra mente. Porque muchas veces nosotros estamos igual que esos enfermos. Muchas veces nosotros estamos paralíticos. Muchas veces nosotros estamos cojos. Muchas veces nosotros estamos igual que ellos, necesitando de un poder externo, pero queremos ver manifestado a Dios de las formas como nosotros hemos planificado. Esta gente tenía a Jesús enfrente, pero ellos seguían esperando un ángel. Esta gente tenía al sanador enfrente, pero sus ojos estaban puestos en el agua, en el estanque. Yo he venido en esta mañana para anunciarte un nuevo tiempo para tu vida. Yo he venido en esta mañana para anunciarte que Jesús está en esta casa de gracia, en esta casa de misericordia, en esta casa de bondad. Y quiero darte una palabra para que quites tus ojos tal vez de las aguas del estanque y comiences a poner tus ojos en aquel que está allá arriba, que todo lo puede, que todo lo sabe, que Él tiene todo el poder para hacer todas las cosas nuevas. Dice la palabra que ahí estaba una multitud y ahí estaba Jesús. Él podía sanarlos, pero ninguno buscó a Jesús. Ellos estaban obcecados en su propio camino y ellos estaban obcecados en que la solución de sus necesidades fuese de la forma tal vez como otros se los habían contado. Pero diga conmigo, en la casa de misericordia Jesús fue movido a misericordia. Ahora quiero que se lo diga. ¿Cuántos quieren dejarse usar por el Señor en esta mañana? Amén. ¿Sí? ¿Sí quiere dejarse usar por el Señor? ¿Sí? ¿Sabe que muy probable la persona que está a su derecha o a su izquierda vino solamente para escuchar algo que usted le tiene que decir? Dígale al que tiene ahí a su derecha y a su izquierda, dígale: en la casa de misericordia Jesús es movido a misericordia. ¿Qué le dijo? ¿No le dijo nada? Dice la palabra que este paralítico tenía 38 años
de estar postrado, 38 años de sufrir esa enfermedad. Es decir, él no tenía ninguna posibilidad de hacer las cosas por su medio, pero tampoco nosotros podemos dudar que este hombre estaba enfermo. Dice que cuando Jesús supo, cuando Jesús conoció, cuando Jesús se dio cuenta, Él fue movido a misericordia. Y esto tiene que traer a nosotros una tranquilidad, porque desde el momento que Jesús se da cuenta de nuestra necesidad, Él será movido a misericordia para con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque los pensamientos de Él son de bien y no de mal para con nosotros. Dice que Jesús, cuando conoció la condición de este hombre, ¿y cuál era la condición? Muy probable la condición de este hombre era una condición de frustración, una condición de desesperación. Este hombre se estaba poniendo viejo. Se imagina 38 años estando postrado. Sin lugar a dudas, este hombre se le estaba escapando la vida de sus manos. Sin lugar a duda, este hombre, gran parte de su esperanza ya se había esfumado. Y sí o no, amada iglesia, que cuando nosotros esperamos y la espera comienza a hacerse larga, nos comenzamos a impacientar. Cuando la espera comienza ya a traspasar los límites de lo que nosotros habíamos pensado, comenzamos tal vez a dudar, comenzamos a llenarnos de preguntas, comenzamos a llenarnos tal vez de algún pensamiento de confusión. Imagínate entonces la vida de este hombre, 38 años postrado. Cuando el Señor Jesús lo vio, fue movido a compasión. Y entonces Jesús viene y le dice: ¿quieres ser sano? Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Jesús se dio cuenta cuál era la necesidad. La necesidad que Jesús pudo discernir no era una necesidad de cobijo, de alimento. No era una necesidad de llevarlo a una casa. Quiero que me entienda, Jesús no vio que él tenía una necesidad de buscarle una familia. Jesús vio que la necesidad de él tenía que ver con una sanidad. Porque antes de darnos todo aquello que nosotros pensamos que son bendiciones, Jesús va a tratar con la necesidad de nuestro corazón. Antes de la casa, antes del carro, antes del negocio, antes de llevarte a un mejor trabajo, antes de darte a un mejor sueldo, antes de conocer todos los países que quieres conocer, Él va a venir, se va a presentar en la casa de misericordia y te va a decir: ¿quieres ser sano? Pero ¿cuántas veces queremos iniciar por todas las añadiduras y no comenzar por lo que realmente es importante? Nuestro corazón. Jesús ahí le dice: hombre, ¿quieres ser sano? Imagínate, este hombre tenía 38 años de estar postrado
Y dice la palabra que estaba habitando él allí en un lugar que se llamaba casa de misericordia, casa de bondad, pero no había alcanzado misericordia y no había alcanzado bondad, porque no es el lugar en donde él estaba, sino con quien él se encontró ese día. ¿Sabes qué le dice Jesús en pocas palabras a este hombre? Le dice: ¿quieres salir de Betesda? ¿Se imagina la gente alrededor de Jesús cuando escuchan la pregunta de Jesús: ¿quieres ser sano? Tal vez alguien pudo haber dicho: obvio, ¿qué pregunta? Tal vez alguien pudo haber dicho: y dice que es el Mesías. ¿Verdad que nosotros a veces leemos la palabra y preguntamos y decimos: ¿y por qué Jesús pregunta? Ahora, la pregunta que Jesús le hace a este hombre no tiene que ver específicamente con la sanidad de su parálisis, sino que tiene que ver con algo más, porque Jesús estaba tratando con su corazón, con sus emociones. Jesús estaba trabajando con la condición de este hombre. Jesús lo que le dice a este hombre: ¿estás dispuesto a obedecer para ser sano? Miren esto, iglesia. Hay gente que quiere ser millonario, pero no quiere trabajar, ¿verdad? Por eso compran 6 números, ¿verdad? Y se alegran cuando dicen 22, la parte en el cuerpo, axila derecha. Ay, no sé, no me la sé, ¿verdad? Pero golpes de suerte. Hay gente que quiere la paz, pero no quiere dejar de pelear. Hay quienes anhelan que en su casa haya restauración, que su familia viva una restauración, pero no están dispuestos a perdonar, ni están dispuestos a cambiar. Hay quienes quieren tener una nueva vida, pero no quieren dejar sus viejas costumbres, sus viejas amistades. Yo encuentro gente que quiere casarse, pero no quieren bajar sus muros impenetrables. ¿Te das cuenta cuando Jesús viene y le dice a este hombre: ¿quieres ser sano? Jesús sabía que por 38 años este hombre había estado dependiente totalmente de alguien más. Él había vivido una vida de dependencia. Y si él iba a ser sanado en ese día, él iba a tener que comenzar a tomar la iniciativa. Él tenía que asumir responsabilidades por su propio riesgo. A partir de ese día, si Jesús manifestaba la sanidad, este hombre tenía que convertirse en alguien responsable de su alimento. Este hombre tendría que convertirse responsable de todas las decisiones que tomaría a partir de ese momento. Por eso Jesús le dice: ¿de verdad quieres ser sano? ¿De verdad quieres hacer un cambio por completo en tu vida? ¿Y qué le contesta el paralítico? Jesús le dice: ¿quieres ser sano? ¿Y qué le contesta a él? No le dice sí, no le dice no. ¿Sabes qué le contesta? Le contesta desde su mentalidad de dependencia. Le contesta a él con aquello que había sido como su adicción de toda la vida. Le contesta con la mentalidad de víctima. Le contesta a Jesús y le dice:
Yo no puedo llegar hasta ese lugar. Cuando el agua se mueve y yo comienzo a andar, ya alguien más llegó. No hay nadie que me lleve hasta el estanque. No le dijo sí. No le dijo claro. Lo que le demostró a Jesús es que él tenía una vida de dependencia de otros. Y te das cuenta, amada iglesia, debido a su discapacidad, él culpaba a todas las demás personas y se consideraba a sí mismo como una víctima. Por eso la pregunta de Jesús era para confrontarlo con su estado mental. Era para confrontarlo y para decirle: mira, ¿en dónde estás? Mírate la condición en la que estás. Vuelvo a repetir, Bethesda no es un lugar físico. Bethesda es una condición o un tipo de mentalidad que nos hace permanecer como víctima, que nos retiene en nuestro pasado, nos retiene en lo que otros nos hicieron a nosotros, nos retiene en esa mentalidad en la cual no podemos soltar aquellas cosas que en algún momento nos dañaron. Y por eso no tenemos deleite en el presente. Y nuestro futuro parece sombrío. Este hombre le empezó a decir a Jesús: ¿quieres ser sano? Pero ¿cómo? No puedo. Nadie me puede llevar al estanque. Hay otros que lo hacen más rápido que yo. Tal vez le dijo: hay otros que sí tienen quien les ayude, pero yo soy solo, Jesús. Yo quiero rodar y no puedo. ¿Cuántas veces actuamos igual que este paralítico? Jesús viene y dice: yo quiero restaurarte. Oh Jesús, pero con todo lo que me han hecho. Jesús viene y dice: hey, yo quiero cambiar tu corazón. Jesús, pero aún está vivo aquel que tanto daño me ha hecho. Hey, yo te quiero bendecir, Jesús, pero tú sabes que yo no tengo un buen nombre comercial. Hey, yo quiero hacer de tu familia algo diferente, Jesús, pero tú conoces cuál es la fama de mi familia. Jesús viene tal vez y te dice: hey, yo te voy a hacer un buen esposo, te voy a dar una buena esposa. Jesús, pero tú sabes que yo no me puedo casar porque en mi familia todos se han divorciado y mejor estoy así. Jesús viene y nos pregunta: ¿quieres ser sano? Pero esa pregunta es para confrontarnos con todas aquellas cosas que no hemos soltado y que nos mantienen atados al dolor, a la duda, a la incredulidad. Imagínate en esta mañana, ¿qué área en tu vida está en una parálisis? ¿Qué área en tu vida todavía no ves un avivamiento? ¿Qué área en tu vida todavía es un proyecto el cual no logras avanzar? Ni siquiera logras que se ponga en marcha. Y Jesús viene en esta mañana y te dice: ¿quieres ser sano?
Pero ¿cuál ha sido entonces tu respuesta? ¿Cómo? Tal vez alguien le dice: Señor, yo quiero emprender, pero aquí en Honduras no se puede. Y tal vez Jesús te dice: ¿y nadie lo ha hecho? Sí, claro que sí, lo han hecho, pero a otros que les han heredado, a otros que los papás les han dado todo en bandeja de plata, a otros que su familia le han echado un empujoncito. Pero si yo soy solo, ¿te das cuenta? De alguna manera todos tenemos una parte de nuestro cuerpo en ese Betel espiritual. Pero Jesús viene en esta mañana y te dice: ¿quieres ser sano? Y en esta mañana vamos a renunciar a toda mentalidad de víctima. ¿Cuántos dicen amén? Porque las personas con mentalidad de víctima se consideran a sí mismas el blanco de las acciones negativas de los demás. Oye bien, porque piensan y actúan como que si ese fuera el caso, aunque no hayan pruebas objetivas que lo confirmen. Cuando comenzamos a culpar a otros por cosas que ahora no estamos disfrutando, tenemos que entonces decir: estoy en Bethesda. Cuando hay áreas en tu vida que todavía están en parálisis y no asumes tu responsabilidad, sino que hasta el día de hoy dice: pero es que... Y tal vez alguien aquí dice: pastor, es que usted no sabe lo que a mí me han hecho. Si usted supiera, usted me daría la razón. Sal de Bethesda. Pastor, es que usted no se imagina, yo tengo razones para no perdonar, y si se las contara, usted estaría de mi lado. Sal de Bethesda. Dios nos quiere prosperar. Y cuando hablo de prosperidad, yo no estoy hablando de finanzas, estoy hablando de una prosperidad integral que comienza desde lo más profundo de nuestro interior y es manifestado en todo aquello que la gente puede ver. Dios te quiere prosperar en el área emocional, Dios te quiere prosperar en el área familiar, Dios te quiere prosperar en el área profesional, Dios te quiere prosperar en el área financiera, Dios te quiere prosperar en todos tus caminos. Pero para ello Él nos viene a hacer una pregunta y dice: ¿de verdad estás listo para ser sano? Muchas veces somos igual que este hombre paralítico. Nos escondemos en la autocompasión, nos escondemos en el sentimiento de desamparo, nos escondemos en el enfoque solo de mis problemas. Nuestra vida se llenó de quejas. Nuestra vida se llenó de oraciones que comienzan con: si tan solo. Tengo mala suerte. Estoy torcido. Solo falta que me... Ustedes se lo saben mejor que yo. Problemas con los demás, relaciones rotas. No puedes tener relaciones más de un año, más de 2 años. Cambias de amigo de la noche a la mañana. Es tiempo que salgas de Bethesda. Y saben que a veces adoptamos esta mentalidad desde muy pequeños. Lo aprendemos. ¿Y por qué sacaste malas notas? ¿Por qué tus calificaciones son malas?
maestra tiene algo contra mí. Mire mamá, mire papá, nadie le entendió. Solo 2 pasaron. Yo más bien me quedé alto. Bethesda. No puedo ser feliz ahora, porque cuando entregué el corazón me lo despedazaron y me lo entregaron como trapeador de oficina de gobierno. No puedo, pastor. Diga conmigo, Bethesda. Pastor, si usted se diera cuenta, mi familia, mi abuelo se paraba y miraba al horizonte y los cerros hasta que se miraba azul, todo eso era de él. De verdad. O sea que usted tiene tierra. Todos nos lo robaron. Diga conmigo, Bethesda. Hay unos tíos que le robaron todo a mi papá. Ellos están bien, pero a nosotros la vida ha sido tan dura. Jesús te dice, ¿quieres ser sano? A mí me hubiese gustado, pastor, graduarme de la universidad, pero me tocó duro. Mis papás no me ayudaron como a otros, y desde pequeño tuve que ganarme el pan de cada día. Y si me siguen contando, lloramos los 2 juntos. Pero eso no quiere decir que no estés estacionado en Bethesda. Y Jesús te dice, ¿quieres ser sano? Pero le dice, pero es que mi jefe es tan injusto. Yo me merecía el ascenso, pero como le caigo mal, se lo dio a aquella vieja arrastrada, boa. Y luego te recuerdas que eres cristiano, pero que el Señor la bendiga. ¿Qué va a decir? Bethesda. Y le quedaste mal al jefe, no mandaste los informes que necesitabas enviar, y le llegas al jefe y le dices, mi computadora, como usted le ha dado mejores computadoras a todos los demás, pero la mía, sí, todavía estoy con una Windows 98. O le dice, el internet falló. Diga conmigo, Bethesda. Estamos tan acostumbrados a que todo lo malo que nos pasa proviene de la gente que nos rodea. Estamos tan acostumbrados a echar balones fuera. Estamos tan acostumbrados a que cuando se nos señala la condición mental, espiritual en la que estamos, siempre tenemos un porqué que viene del pasado. Siempre tenemos un porqué de algo que no nos salió, pero no es culpa mía. Era el mismo problema del paralítico. Fíjate en esto, Jesús no lo toca. Fíjate en esto, Jesús ni siquiera le dice, yo te puedo sanar. Jesús no se ofrece en ese momento a sanarlo. Jesús solo le hace una pregunta, le dice, ¿quieres ser sano?
ni siquiera rechaza un ofrecimiento de Jesús. Jesús solo le preguntó a él y el hombre no responde a la pregunta de Jesús, pero sale su respuesta por medio de la mentalidad de víctima producida por tantos años en Bethesda. En la casa de misericordia, Jesús tuvo misericordia. Ahora mira esto. Yo no sé a qué horas empecé a predicar, pero ya voy a ir haciendo el descenso. Al final de la historia, Jesús no le compra el cuento a este hombre. Jesús no se pone a llorar con el paralítico. Jesús, ¿sabes qué hace? Le da comandos. Jesús lo que hace es que a través de sus palabras le da instrucciones específicas. Levántate, toma tu lecho y camina. Jesús no le sobó el pelo a este hombre. Qué hermoso, ¿verdad? Hubiese sido que en buen hondureño Jesús le hubiese dicho pobrecito, porque no le ponemos la B, ¿verdad? Decimos pobrecito. Ese es un buen catracho. Jesús no le dice nada de eso. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y camina. Al final de esta historia, nosotros podemos ver que Jesús lo confronta. Y el milagro que este paralítico recibe fue producto de la obediencia. El primer comando que le da es: levántate. Él requería de fe para levantarse. Claro que sí. Pero Jesús no le da ningún tipo de relevancia a la mentalidad de víctima que él tenía, sino que Jesús le habla a la obediencia, le habla a él, a su corazón, y le dice: ponte de pie. Es como que le dice: deja de llorar. Ya no es tiempo de seguir de víctima. Ya no es tiempo de seguir recordando el pasado. Ya no es tiempo de seguir recordando quien te hizo daño. Ya no es tiempo de seguir recordando quien te robó. Ya no es tiempo de seguir recordando quien te puso un estampón. Ya no es tiempo de seguir recordando lo que un día fuiste y ahora no lo eres. Jesús te dice en esta mañana: levántate, ponte de pie, levántate. ¿Sabes qué quería decir levántate? Lo que trataba Jesús con esas palabras era de que el paralítico dejara atrás 38 años postrado, 38 años en los cuales él vio el mundo desde el suelo. Jesús lo que le estaba diciendo es tiempo que ahora veas tu nuevo mundo desde la misma perspectiva que yo la veo. Jesús te dice en esta mañana, rompiendo fronteras: levántate, levántate. ¿Ya lloraste? Qué bueno que aprovechaste el tiempo. ¿No lloraste? Ya no es tiempo de llorar. Ya no es tiempo de quejarte.
Ya no es tiempo de abrazar lo que un día fue, lo que pudo ser y no fue. Ya deja eso. Jesús te dice en esta mañana: levántate, suelta todo aquello que un día te hizo daño, suelta todo aquello que un día te produjo dolor, suelta todo aquello que un día te produjo en tu corazón tal vez el deseo de abandonar la carrera, de dejar todo atrás. Deja ya todo aquello que un día tal vez te produjo vergüenza. Él te dice en esta mañana: levántate. Pero para eso se requiere fe, porque el cuerpo de aquel hombre estaba paralizado. Tal vez por su mente pasaron múltiples pensamientos, pero delante de él tenía al médico de médicos. Y con sola una palabra de Jesús, Él puede tornar nuestra vida en algo diferente. Él estaba paralizado, su cuerpo estaba paralizado, pero las palabras de Jesús le produjeron la fortaleza en sus músculos, le produjo tal vez la solidez en sus huesos. Y dice la palabra que este hombre comenzó a ver un milagro. ¿Qué te parece si le dices al que tienes a la derecha y a la izquierda: levántate? Vamos, pero ¿sabe qué? Dígalo con un énfasis como de predicador. Dígale: levántate. Eso, me gusta. Yo por allá veo que no se dijeron mucho. Yo oro en esta mañana que todo parálisis espiritual, que toda parálisis emocional, que toda parálisis en cualquier área de tu vida, ahora recibe la palabra de Jesús que te dice: levántate. Toda parálisis en medio de tu casa, toda parálisis en medio de tu trabajo, toda parálisis en medio de tu familia, toda parálisis en medio de cualquier relación, ahora recibe la palabra de parte del cielo que dice: levántate. Es tiempo de abandonar, es tiempo de dejar el Betesda espiritual. Pero luego Jesús viene y le dice: toma tu lecho. ¿Sabes cuál era el lecho? La camilla. Aquello que a él le habían preparado para dormir en ese lugar, aquello que a él le habían preparado para que en medio tal vez de aquella pestilencia él tuviese un lugar en donde pasar la noche. No es que era cómodo, pero él se sentía cómodo en medio de esa inmundicia. ¿Me entiendes? Aunque él estaba en medio de la intemperie, pero él tenía un cobijo. No era el lugar que Dios había preparado para él, pero él se sentía cómodo en medio de ese lugar. Toma tu lecho. ¿Sabes qué significa? De ahora en adelante, responsabilízate. Toma tu lecho, porque a este lugar nunca más vas a volver. Si él dejaba ahí su lecho, si él dejaba allí esa esquinita, tal vez si las cosas no le salían bien, él iba a ser tentado a regresar a Betesda. Pero lo que Jesús le dijo es: toma tu lecho y no dejes nada de lo que te pertenece, porque a este lugar no vuelves más. A partir de ese día, él no podía depender de otros. A partir de ese día Jesús le dijo: vas a cargar con ese lecho tus recuerdos, tu pasado, tu responsabilidad. Vas a cargar con tu testimonio. Vas a cargar con lo que un día fuiste. Pero ahora tendrás nuevas palabras, una nueva vida.
ese lecho te va a recordar del lugar en donde Él te sacó. Ese lecho, esa camilla te va a recordar que las palabras de Jesús te sacaron de esa mentalidad de Bethesda, pero vas a entender que nunca más puedes regresar a eso. Este hombre no solo se puso de pie, tuvo que comenzar a flexionar también. Fíjense, toma tu lecho. Tomó y le dijo, y por último, ¿qué le dice? Y anda y camina. Jesús le está diciendo, comienza a andar una nueva vida. Camina. Tienes el poder para caminar. Tienes la fuerza para caminar. Marcha. Vete de este lugar, ya no perteneces a Bethesda. Deja a los paralíticos, deja a los enfermos, deja a los cojos, pero a ti el poder de Jesús ya te sanó. Vete, no vuelvas más de este lugar. Después de una vida totalmente dependiente de otros, Jesús comienza a darle la oportunidad para que él disfrute de una vida independiente físicamente, pero dependiente del Espíritu.